Buenos días, estudiantes del programa académico preparatorio PAP de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Hoy tengo el gusto de compartir el tema de trigonometría plana. Mi nombre es Pedro Isaías Echeverría Sánchez, licenciado en la enseñanza de la matemática y la física. Y el primer tema que vamos a abordar hoy es la ley de senos. La ley de senos, vamos a empezar por ver de qué se trata. Inicialmente vamos a decir que la ley de senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumple entre los lados y ángulos de un triángulo cualquiera. Es decir, es una forma extensiva, es diferente al teorema de Pitágoras, que se aplica únicamente a triángulos rectángulos. La ley de senos se aplica a cualquier triángulo, a cualquier tipo de triángulo. Y que de paso es útil para resolver la diversidad, sean oblicuángulos o de la naturaleza que sean los triángulos. Además, la ley de senos también se puede decir de la siguiente manera, que es donde A y B, o A, B y C, escrito con letras mayúsculas, son los lados del triángulo, y las letras griegas alfa, beta y gamma son los ángulos del triángulo. Y para eso voy a mostrarles, en este caso, un triángulo que aparece acá, como este. Así como estoy mostrando, el triángulo que estoy mostrando con el cursor. Bueno, aquí dice que este es un triángulo ABC. Voy a explicarte por qué es un triángulo ABC. Acá resulta que tenemos la letra A indicando una de las intersecciones de los segmentos de recta C que te muestro en este momento, y la letra B. Esa intersección forma la esquina del triángulo, o sea, la esquina A. Acá tengo la esquina C, que es la intersección entre el segmento de recta B y el segmento de recta A. Acá está la intersección señalada con la letra mayúscula B, que es la intersección del segmento de recta C y el segmento de recta A. Internamente tenemos acá, en correspondencia a la esquina del ángulo ABC, tengo el ángulo señalado con la letra alfa. A la esquina o sea, el vértice del triángulo ABC, en ese lado tengo señalando con la letra B el ángulo que corresponde a ese vértice. Y al vértice C le corresponde el ángulo señalado con la letra griega gamma. Bueno, repasando. Al vértice A le corresponde el ángulo alfa. Al vértice C le corresponde el ángulo gamma. Al vértice B le corresponde el ángulo beta. Y aquí es importante señalar algo. Se puede observar que opuesto al ángulo señalado con la letra griega alfa, corresponde el lado del triángulo señalado con la letra minúscula A. Voy a mostrártelo con esta flecha. Mira. ¿Sí? Eso sería, a eso me refiero al decir que al ángulo señalado con la letra griega alfa, el lado del triángulo que le corresponde a la letra A, o sea, el lado del triángulo señalado con la letra A. Al ángulo beta le corresponde, en este caso, el lado B. O sea, el lado del triángulo señalado con la letra B en minúscula, que es el lado opuesto al ángulo beta. Finalmente, tengo acá el ángulo
gamma, el ángulo gamma tengo por acá, y el lado opuesto que corresponde al ángulo gamma es el que señala el segmento de recta, o sea, uno de los lados del triángulo. Para que lo veas mejor, lo mostraré así. Eso es lo que quise decir. Bien, como dice la ley de senos que es una triple relación de igualdades. La ley de senos se puede escribir de esta manera, como aparece acá en la ecuación debajo de este triángulo. Dice que al lado A, que es corresponde el seno de alfa, o sea, el seno de Es decir, el lado A con el ángulo opuesto, que es seno de alfa, igual al lado B, es decir, esto corresponde al opuesto del ángulo beta, que es esta expresión. Al lado B corresponde el ángulo beta. Igual al lado C, que está acá, corresponde el seno del ángulo de gamma. Es decir, la expresión de la ley de seno se lee de la siguiente manera. Al ángulo alfa le corresponde el seno de alfa, perdón, al lado A le corresponde el seno de alfa, igual al lado B le corresponde el seno de beta, igual al lado C le corresponde el seno de gamma. Es como decía la definición, veámosla acá atrás. Dice que la ley de senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumple entre los lados y ángulos de un triángulo cualquiera. Mira, lo voy a mostrar acá, encerrándolo en un rectángulo. Esta es la definición a la que me refiero. ¿Sí? Bien, pasemos. Estábamos acá, viendo la relación. Pero hay algo importante que quiero mostrarte. Por ejemplo, puedes ver acá que la ecuación de la ley de seno se escribe de esta manera. Lo que se puede observar es que el lado del triángulo se escribe como numerador. O sea, los lados como A, B y C se escriben como numeradores en la ley de senos. Sin embargo, el seno de alfa, el seno de beta y el seno de gamma se escriben como denominadores. Pero hay otra forma alternativa de escribirla también, que es la siguiente que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es decir, esto que tengo acá, que voy a marcar, esto. Como puedes ver acá, está invertida la escritura de la ecuación. Tenemos que al seno del ángulo corresponde un lado A, al seno del ángulo beta corresponde el lado B, y al seno del ángulo gamma corresponde al lado C. Mira, voy a regresar a la diapositiva anterior. Mira la escritura que tenemos acá. Vemos los lados como numeradores y el seno de los ángulos como denominador. Sin embargo, acá, donde te estoy mostrando en este momento, acá, los numeradores son los senos de los ángulos y los denominadores los lados. La ecuación se puede usar indistintamente de las dos maneras, que igual funciona. Continuemos. Acá, mira, para que tomes una idea más formal, te vuelvo a escribir la expresión y encuentras que no hay ninguna diferencia si tomas la ecuación con los senos de los ángulos en el numerador o con los senos del ángulo en el denominador. Pero no puedes, por ejemplo, mezclarlas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se podría utilizar diciendo esto. El lado A, seno de alfa, es igual a seno de alfa con respecto al lado B. No se podría. Debe escribirse siempre todos los numeradores, siempre, si los lados van a ser numeradores, todos deben ser numeradores. Y los denominadores, los senos de los ángulos.
No se puede escribir un numerador, con un lado como numerador, un ángulo como denominador, un ángulo como numerador y un lado como numerador. No se puede. Siempre debe escribirse en una sola forma. Es decir, lados como numerador y seno de ángulos como denominador. O a la inversa, seno de los ángulos como numerador y lados como denominadores. A eso me refiero con la nota que aparece acá, que no las pueden mezclar. Bien, continuemos. Mira, aquí te presento uno de los casos de las posibles soluciones que hay en problemas de triángulos rectángulos. Y en este caso, en esta oportunidad, el caso que tengo acá es el hecho de que tengo dos ángulos y un lado. ¿Sí? Y aquí se puede ver en el problema. Aquí dice determinar las partes restantes del triángulo si beta, por ejemplo, mide 20 grados sexagesimales. Alfa mide 130 grados sexagesimales y el lado B mide 6. Puedes observar acá abajo en el triángulo, ves que el ángulo beta mide 20 grados, el ángulo alfa mide 130 y el lado B mide 6. ¿Qué pretendemos hacer? Encontrar las partes restantes del triángulo. Es decir, encontrar este ángulo que te muestra acá, este lado y este otro. Veamos cómo se hace. Lo primero, en el procedimiento, lo primero que debemos tener en mente es que debemos ordenar todos los datos que conocemos para poder encontrar con mayor facilidad las incógnitas de lo que no conozcamos. Es decir, conocemos el ángulo de 130, lo escribimos. Conocemos el ángulo de beta igual a 20, lo escribimos. Y conocemos el lado B igual a 6 y lo escribimos. Son los valores que están escritos con valor negro en este caso. Los valores que aparecen acá de gamma, del valor del lado C y el valor del lado A, que están escritos con color rojo, son los que vamos a encontrar. Bien. Regresaré un momento. Hay que recordar, hay que tener presente la idea de que la sumatoria interna de los ángulos, es decir, la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo, es decir, este ángulo más este debe dar 180. Digo esto porque tenemos aquí la expresión. Que para encontrar el ángulo que nos falta, o sea, el ángulo que está acá, que es el ángulo gamma, vamos a utilizar esta expresión, diciendo que el ángulo gamma es igual a 180, que es la sumatoria de los tres ángulos, menos la sumatoria de los dos ángulos que ya conocíamos y obtenemos el valor de 30, tal como se observa acá. ¿Sí? Regresemos. Y observamos que tenemos los valores de beta y B, por lo que las colocamos en nuestra ecuación y buscamos el lado A. Mira el dibujo. Conocemos el lado beta, el lado B, y queremos conocer el lado A en vista que tenemos el ángulo alfa. Así. Entonces decimos, usamos la ley de senos utilizando los ángulos de los senos como numerador. Es decir, seno de 130 es la relación entre el seno de 130 y el lado A. Es igual al seno de 20 dividido el lado C. Es decir, seno de 130 dividido A igual a seno de 20 dividido 6. En este caso tenemos que despejar la variable A. Esta la tenemos que despejar. Y hacemos uso de los conocimientos de álgebra previos que tenemos. Y es para obtener la expresión siguiente. Esto. Que A es igual a seno de 130 por 6 dividido seno de 20. Obteniendo como resultado, acá, que A es igual a 13.44.
Esta es la respuesta. Esa es la respuesta que voy a marcar de acá con el cuadro. Acá. Mira. O sea que el lado A tiene un valor de 13.44. Continuemos. Voy a regresar a la diapositiva anterior y vemos que tenemos acá, teníamos inicialmente como incógnitas al lado A y al ángulo gamma. En este caso ya lo conocemos. Encontramos que el lado A tiene una magnitud de 13.44 y la magnitud del ángulo gamma es de 30. Es este. Falta por determinar el lado C. Para eso volvamos a donde íbamos. Para eso podemos usar la ecuación de la ley de senos para encontrar el lado C. Eso se utiliza de la misma forma como se usa para encontrar, así como hicimos en este caso, encontramos la letra A, o sea, el lado A, podemos encontrar de igual forma el lado C. ¿Cómo? Miremos el dibujo. Podríamos decir en este caso, si escribiéramos como numerador los lados, diríamos que C es al seno de beta, de gamma, perdón. C es al seno de gamma, como A es al seno de alfa. Esa sería la relación con la que podríamos resolver para encontrar el lado C. Bien, te dejo como reto el encontrar la variable C, o sea, el lado C, para completar todos los valores del triángulo. Bien, veamos algo más, que es por demás interesante estudiarlo. Acá hay un caso, y ahora el siguiente caso que tenemos para la ley de senos es que contamos con dos lados y un ángulo. Y para eso te presento aquí el problema donde dice, ejemplo, encuentra las partes restantes del triángulo. Cabe mencionar que el triángulo lo puedes dibujar de la forma como quieras. Basta con cuidar que el ángulo alfa debe ser opuesto al lado A, que el ángulo beta debe ser opuesto al lado B y el ángulo gamma debe ser opuesto al lado C. Bien, te dejo como reto eso para que lo hagas. Ahora tengo acá la ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? La ley de cosenos se puede considerar como una extensión del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque mientras que el teorema de Pitágoras se utiliza para resolver triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, que se llama así triángulo rectángulo por la clasificación de triángulos según su medida. En este caso, el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y a ello se debe su nombre. Y el teorema de Pitágoras es aplicable a esos triángulos. Pero la forma de extender la ley de cosenos, o sea, la ley de cosenos siendo la forma extensiva del teorema de Pitágoras, dice lo siguiente, que el cuadrado de un lado del triángulo, repito, el cuadrado de un lado del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué significa eso? Puedes observar acá este triángulo y vemos que si se aplica el teorema al triángulo de esta figura que tenemos en este caso, se obtienen tres ecuaciones, es decir, esas tres ecuaciones. Mira, esas tres ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen esas ecuaciones? De la siguiente manera. Decimos, si queremos encontrar el lado A, porque lo desconocemos, diríamos, el cuadrado del lado A es igual al cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C menos 2 veces el lado B
por el lado C multiplicados por el seno de alfa. Vale la pena mencionar algo y te lo voy a mostrar acá. Mira esta expresión. Esta ecuación empieza encontrando el lado A y tiene de este lado, lo que acabo de marcar, el ángulo alfa. Es decir, que cuando quieras encontrar un lado, empiezas diciendo a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c, pero lo que quiero resaltar es que en este caso debe ser el ángulo opuesto al cateto o al lado que estamos buscando. ¿Qué significa? Por ejemplo, si queremos encontrar el lado B, por ejemplo esto, b al cuadrado, la expresión que correspondería sería la expresión coseno de beta, porque el lado B es opuesto al ángulo beta, o el ángulo beta es opuesto al lado B. Por eso que la expresión para encontrar el lado B se escribe de la siguiente manera: b al cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos el doble de a por c multiplicado por el coseno de beta, que corresponde exactamente al opuesto del lado B. Y finalmente, si queremos encontrar el lado C, que es este, el coseno del ángulo que debiera tener al final la expresión es el coseno del ángulo gamma, o sea, este, porque queremos conocer el lado C, pero necesitamos como apoyo el ángulo gamma. Es decir, c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por c, que son a por b, perdón, que es esto, mira, a por b. Voy a corregir acá, en este caso, y aquí correspondería escribir la letra B, que es la que correspondería, porque en este caso lo que queremos es encontrar el lado C y decimos que es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos. O sea, por eso sería 2a por b por coseno de beta, de gamma, perdón. ¿Ves? De esa misma forma hasta acá arriba. Al cuadrado, b cuadrado más c cuadrado y el producto de esos dos. Así. Así. O sea, el cuadrado, el producto de estos dos. De la misma forma en la siguiente, que la segunda. Aquí tenemos a y c al cuadrado y se multiplican entre sí, ellos dos. Y acá tenemos a y b al cuadrado y aquí debe multiplicarse a por b. Fue donde hice la corrección. Bien, continuemos. Mira, aquí nos encontramos con unos problemas resueltos para fácil comprensión. En este caso, el triángulo rectángulo que queremos resolver es este. ¿Y qué conocemos? Que hice el ejemplo. Resuelva el triángulo con uno de los lados igual a A, un lado igual a B y el ángulo gamma igual a 60. Es decir, siendo este el ángulo alfa, este será el lado A, o sea, 2. Siendo este el ángulo beta, será esto el lado B, igual a 3. Y finalmente quedaríamos por sustituir acá el ángulo gamma, o sea, este que estoy mostrando, acá, igual a 60. Y finalmente, para este triángulo desconocemos el ángulo beta, el ángulo gamma y el lado C. Iniciaremos entonces buscando el lado C. Y usamos la ecuación esta. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces el lado a por b por el coseno de gamma. ¿Y quién es gamma? 60.
¿Ves? Acá está. C al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, que corresponde al lado A, más 3 al cuadrado, que corresponde al lado B, menos 2 veces 2 por 3, que son los valores de los lados A y B, por el coseno de 60. Y al resolver la ecuación esta, que estoy mostrándote en este caso, esta ecuación, ¿sí? Se obtienen estos valores, ¿sí? Porque resulta que al elevar al cuadrado, usando la ley de exponentes, el 2 al cuadrado tenemos 4, el 3 al cuadrado tenemos 9, y 2 por 3, y por coseno de 60, donde coseno de 60 es 0.5. Es decir, que nos quedaría la ecuación 13 menos 12 por 0.5, lo que nos da como resultado 7. Porque 12, voy a marcar acá, porque vemos que 12 por 0.5, lo que acabo de resaltar ahí con amarillo, 12 por 0.5, obtenemos como resultado 6. Y tenemos que a 13 le restamos el resultado de acá, que es 6, obtenemos el valor de 7. Y para poder despejar la letra C, que es la que queremos encontrar, o sea, el lado del C del triángulo que tenemos acá, para poder eliminar la potencia 2 que tenemos, extraemos raíz a ambos lados, como puedes ver acá. Raíz cuadrada de C cuadrado igual a la raíz cuadrada de 7, y por leyes de exponentes y radicales, el cuadrado que tenemos acá de la C se elimina con la raíz que estamos extrayéndole al lado C, obteniendo como resultado C igual a 7. ¿Ves? Qué sencillo. Bueno, acá queremos encontrar el coseno de, bueno, como estamos resolviendo el problema, recuerda que lo que conocíamos inicialmente era el lado A, que era 2, el lado B, que era 3, y ahora que conocemos el lado C, que es raíz de 7. Conocemos el ángulo beta de 60, y necesitamos conocer el ángulo beta y el ángulo alfa. Para eso usaremos la ley de cosenos, diciendo que coseno del ángulo es igual a los catetos elevados al cuadrado dividido 2 veces la multiplicación de los catetos. ¿Qué quiere decir eso? Que queriendo encontrar el ángulo alfa, en este caso, donde coseno de alfa es igual a b, que es 3 al cuadrado, más c al cuadrado, que es raíz de 7 al cuadrado, menos a al cuadrado, que es 2 al cuadrado, dividido 2 veces el valor de b, que es 3, por la raíz de 7, que es el valor de c. Y al hacer una expresión algebraica, obtenemos que el ángulo alfa es igual a 40.9 grados sexagesimales, por supuesto pasando por esta expresión acá y acá, y obtenemos el ángulo alfa de 40 grados. Bueno, y finalmente ahora te quiero mostrar algo. Inicialmente en el triángulo conocíamos el lado A, o sea, el lado A igual a 2, el lado B igual a 3. Así, resolviendo el problema, encontramos el lado C, que es igual a raíz de 7. También conocíamos el ángulo gamma, que era 60, y tocó conocer el ángulo alfa, que resultó ser de 40.9. Y faltará por conocer nada más el ángulo beta. Para eso, te quiero recordar que anteriormente mencioné que la sumatoria interna de los
de los ángulos de cualquier triángulo de cualquier triángulo en general era igual a 180 grados sexagesimales. Para eso, te tengo esta expresión acá. Mira, ¿ves? ¿Ves esta expresión? Dice que recuerdes que la sumatoria de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma debe ser igual a 180. Por lo tanto, conocemos el ángulo alfa igual a 40.9, o sea, más el ángulo beta, que lo desconocemos, o sea, que es nuestra incógnita, más el ángulo gamma, o sea, este ángulo gamma, que en este caso en el triángulo es 60, o sea, sería esto. Nos quedaría la expresión de esta manera: 40.9 grados sexagesimales más beta, que no lo conocemos, más 60 grados sexagesimales igual a 180 grados sexagesimales. ¿Eso qué significa? Que si sumamos 40.9 más 60, obtenemos el valor de 100.9 grados sexagesimales, y entonces la expresión nos queda así: beta más 100.9 grados sexagesimales es igual a 180. Y finalmente tenemos que beta más 100.9 grados sexagesimales igual a 180 grados sexagesimales. Nos queda la expresión. Pasando a restar 100.9 grados sexagesimales al lado de 180, tenemos la expresión, la que voy a marcar, la que voy a encerrar en este rectángulo. Tenemos esa expresión: beta es igual a 180 grados sexagesimales menos 100.9 grados sexagesimales, debido a que en la expresión de arriba, o sea, esta, se restó a ambos lados 100.9 grados sexagesimales, lo que provocó que el 100.9 que está acá junto a beta se eliminó, quedando únicamente la expresión de la letra griega beta acá, pero del otro lado quedó 180 menos 100.9, obteniendo como resultado esto, el valor para beta, que es 79.1 grados sexagesimal, conociendo así todas las partes que al triángulo le hacían falta. Es decir, inicialmente nos dieron el valor de la magnitud del lado A, que es 2, la magnitud del lado B, que es 3, nos tocó encontrar la magnitud del lado C, que es igual a raíz de 7, nos habían dado el valor de beta, de gamma, que era 60 grados, nos tocó encontrar por ley de cosenos el ángulo alfa, que es 40.9 ahora, y finalmente encontramos el valor del ángulo beta utilizando la sumatoria de ángulos internos, y obtuvimos el valor de 79.1 grados. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Otro problema para la aplicación de la ley de cosenos. Y vamos a tener en este caso un triángulo, el triángulo de la figura. Como puedes ver acá, la figura es diferente a las que habíamos visto anteriormente. ¿Mira? Esta figura es diferente, completamente diferente a esta figura que tengo acá. Mira, este otro triángulo. Y para eso vamos a conocer el lado A, que mide o que tiene una magnitud de 9.30 metros. El lado B, que tiene una magnitud de 5.40 metros. Y conocemos el ángulo gamma, que mide 132 grados. Quedará por conocer entonces el ángulo alfa, que es este. Y quedará por conocer el ángulo beta, que es este. Además de querer conocer el ángulo C.
Eso sería el reto en este caso para resolver este problema. Mira, con la ley de senos vamos a aprovechar a encontrar el lado C. Y escribimos la expresión que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B coseno de gamma. Y sustituimos, como recordarás, acá A y B los conocemos, donde A es 9.30, donde A tiene la magnitud de 9.30 metros, B tiene la magnitud de 5.40 metros y gamma 132. Acá aparece la sustitución. El lado A tiene la magnitud de 9.30 metros al cuadrado. El lado B, 5.40 metros al cuadrado, menos 2 veces el lado A, que es 9.30 metros, por el lado B, que es 5.40 metros, multiplicados por el coseno de 132, que es el ángulo gamma que nos dan. Al efectuar esa operación obtendremos como resultado 13.5 metros del lado C que queríamos conocer del triángulo. Bien, como puedes ver, en este problema que recién acabamos de resolver, el reto era encontrar, decía, suponga que en el triángulo de la figura que está acá, decir esto, A mide 9.30 metros, B mide 5.40 metros y gamma 132 grados, encontrar el tercer lado. Es decir, conocíamos A, conocíamos B y faltaba por conocer el lado C. Es decir, cuando se refiere a encontrar la longitud del tercer lado, se refiere a encontrar el lado C. De tal manera que, habiendo hecho estos cálculos que aparecen en esta presentación, acá, y que hicimos ahorita, acá, encontramos el valor del tercer lado que nos pedían. Resolviendo de esa manera, utilizando la ley de cosenos, resolvimos el triángulo y resolvimos concretamente el tercer lado que nos pedían. Y finalmente, para terminar con el tema del día, te presento que resuelvas esto. Te pido que resuelvas usando la ley de cosenos para resolver un triángulo donde se conocen los tres lados. Se dice, usa la ley de los cosenos para resolver un triángulo y aparecen tres L's, L, L, L. ¿Qué significa eso? Que resuelvas el triángulo resolviendo la ley de cosenos para lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir eso? Que del triángulo que te presento como reto, se le conoce un lado, se le conoce otro lado, se le conoce el otro lado. Por eso la escritura aparece lado, lado, lado. O sea, L, L, L. Es decir, esto. Conocemos el lado A, que mide 4, o sea, este. ¿Sí? El lado B, que tiene una magnitud de 3, el que muestra con el puntero, que corresponde a este lado. Y finalmente, se da el valor de la magnitud del lado C, o sea, el que corresponde a este. Y lo que falta por conocer será los ángulos, es decir, el ángulo el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Y el reto es que lo resuelvas usando la ley de cosenos. Por ahora, he terminado la presentación de trigonometría plana, donde se desarrolló el tema de ley de senos y ley de cosenos. Por ahora, no me queda más que desearte éxitos. Feliz día.